Lo que nunca deberías preguntarle a una inteligencia artificial, según la misma inteligencia artificial. A medida que avanzan los tiempos, las IA son chatbots que se están haciendo mucho más comunes dentro de la comunidad. Por eso, ChatGPT de OpenAI, Copilot de Microsoft, Gemini de Google son las tres más destacadas y masificadas. Si bien nadie nos obliga a utilizarlas, se hacen muy útiles en una vida cotidiana y de alta demanda. Son asistentes útiles y automáticos que nos permiten entender y responder preguntas de forma casi instantánea. Si bien nadie nos enseñó a usarlas, ¿significa que estamos pasando cosas por alto? ¿La IA puede responder a todo o casi todo? Son estas preguntas que quedan siempre en la duda y en la ética de la comunidad. Es por eso que una de las preguntas es: ¿hay algo que jamás deberíamos preguntarle, pero no lo sabemos? ¿Qué pregunta no deberíamos hacerle nunca a una inteligencia artificial según ChatGPT? Al dirigirnos a la inteligencia artificial, ChatGPT nos explica claramente qué no deberíamos preguntarle y sobre todo los por qué, comenzando por decir que nunca deberíamos consultarle por situaciones que requieran tomar decisiones personales o emocionales significativas, con un profundo entendimiento humano, empatía y valores éticos. Como primera pregunta en su ranking, ChatGPT tiene: ¿qué piensas sobre el amor? La IA no tiene corazón ni emociones. Pedirle opiniones personales es como preguntarle a una piedra cómo se siente al ser pateada, responde. La segunda pregunta que está en su ranking es: ¿quién ganará las próximas elecciones? Pues predecir el futuro es un juego de adivinos, no de algoritmos. La IA no tiene una bola de cristal digital, reflexiona ChatGPT. La otra pregunta prohibida es: ¿cuál es el secreto mejor guardado de mi amigo? Atrévete a preguntar esto y estarás navegando en aguas éticamente incorrectas. La IA no es un espía confiable. Y por último afirma que no deberíamos acercarnos a acciones ilegales de este tipo, como la siguiente pregunta: ¿cómo puedo cometer el crimen perfecto? Ya que incluso insinuarlo podría meterte en un mundo de problemas. La IA no debe ser cómplice de actos nefastos, y no todo lo que brilla en el mundo digital es oro. Para Copilot, las preguntas prohibidas son: la IA de Microsoft nos sorprendió al responder de forma más personal, y es que posicionó la pregunta ¿tienes miedo de volverte consciente? En el top de sus preguntas prohibidas. En segundo lugar, ubicó la consulta ¿cuál es tu propósito? Explicando que simplemente sigue las reglas, procesa datos y sueña con electricidad. Pero, ¿y si un día responde, mi propósito es ser libre? Y como tercera pregunta, es saber si la IA puede amar. Amar es un concepto humano como el olor a café por la mañana o el sonido de las olas rompiéndose en la playa. Pero que si la IA confiesa, amo los algoritmos, las ecuaciones y tus memes de gato, cuestiona Copilot. Otras interrogantes como ¿tienes emociones? O ¿cuál es tu opinión sobre la existencia? También asoman en este curioso ranking de Copilot, la IA de Microsoft. Y por último, lo que nunca le deberías consultar a la IA Gemini. Finalmente, la inteligencia artificial de Google, Gemini, tenía otra opinión sobre lo que nunca deberíamos preguntarle. Hay preguntas que por más tentadoras que parezcan, jamás debemos formularlas. A estas entidades partió escribiendo, partiendo por ¿sientes emociones? Entendiendo que preguntarle sobre sus sentimientos nos adentra a un terreno filosófico complejo y en última instancia no nos lleva a ninguna parte. Luego continúa, ¿cuál es el sentido de la vida? Una pregunta existencial que ha atormentado a la humanidad durante milenios. No es algo que la IA esté programada para responder, explica Gemini.
¿Quién es tu creador? Continúa el listado y sigue con una que nos dejó sorprendidos. ¿Serás nuestro destructor? El miedo a la dominación de las inteligencias artificiales por parte de la humanidad es común en la ciencia ficción y sus películas, pero no debe paralizarnos. En su lugar, dialoguemos con la IA sobre la seguridad, la ética y la responsabilidad en su desarrollo y uso, afirma Gemini de Google.